Si tú estás difundiendo información mentirosa que sabes que además que está falsificada, estás violando la ley. Y cuando se viola la ley, los sistemas democráticos tienen mecanismos de defensa social para intervenir contra quienes cometen esa violación de la ley. ¿Y cómo se puede actuar contra las empresas que las cometen, incluso suspendiendo la licencia que tienen por la que pueden funcionar como negocios audiovisuales? Hemos visto algunos ejemplos de apoyo mediático a golpes de Estado en Venezuela y en Bolivia, pero vamos a terminar con un último ejemplo del que ya os hablé en los programas en los que comentamos las elecciones en Colombia, pero que creo que es interesante recuperar hoy. Porque lo mismo que hicieron aquí Inda, Terradillos, Ferreras y compañía difundiendo ese falso informe PISA contra Pablo Iglesias en plena campaña electoral, lo hizo el grupo Caracol en plena campaña electoral en Colombia para intentar perjudicar la candidatura de Gustavo Petro. Caracol es uno de los principales conglomerados mediáticos de Colombia y tiene un brazo radiofónico, Caracol Radio, que está controlado por el grupo Prisa. Dale al play, Lolo. En efecto, la audiencia española recibió la declaración del exdirector chavista de la contrainteligencia militar Hugo Armando El Pollo Carvajal por supuesta financiación del régimen venezolano a Gustavo Petro. Su testimonio fue ante la magistrada de la Corte Suprema de Justicia colombiana, Cristina Lombana, el fiscal y el abogado del hoy candidato a la presidencia del Pacto Histórico. En esta controversial audiencia virtual, Carvajal se basó en el documento de 7 páginas que presentó el pasado mes de octubre aquí en este país, afirmando que había formado parte de una trama mediante la cual el chavismo financió activismo político y campañas electorales de varios líderes de izquierda latinoamericanos y en el que comprometió directamente a Gustavo Petro en la recepción de dineros provenientes del régimen venezolano. Y esta información basura contra Petro, al que acusaron de financiación venezolana a pocos días de las elecciones, sale de un tal Hugo Carvajal, un militar venezolano que se refugió en España y que empezó a ofrecer este tipo de intoxicaciones para intentar evitar su extradición a Estados Unidos por narcotráfico. Ojalá la ciudadanía española y también los pueblos latinoamericanos poco a poco vayan librándose de estos mafiosos mediáticos. Existen en España, existen en América Latina y representan a las mismas oligarquías. Y cuando hablamos de esas oligarquías, los apellidos son siempre los mismos, en España y en América Latina. Las oligarquías que practican el saqueo de lo público y que machacan a la ciudadanía utilizando el instrumento más poderoso en tiempos de paz, que son los medios de comunicación. Y hoy contamos con una mesa de lujo para hablar de golpismo. Nos acompaña, acaba de llegar de México, Paco Ignacio Taibo II. ¿Qué tal, compañero? ¿Qué tal? Muy buenas. Nos acompaña también un periodista español con muchísima experiencia en América Latina, José Manuel Martín Meden. ¿Qué tal, compañero? Gracias por la invitación y por darme la oportunidad de reencontrarme con Paco, que hacía años que no coincidíamos. Yo a lo mejor lo que voy a decir suena muy fuerte, pero me parece que en la pelea contra la contaminación informativa y contra estos medios que repiten con absoluta impunidad la defensa de los intereses de los poderes más profundos del Estado en cualquier país, un gobierno como el que tenemos aquí ahora tiene que perderle el miedo a los poderes mediáticos y tiene que actuar e intervenir contra ellos. Es decir, si yo compro un yogur y encuentro una cucaracha dentro, hay leyes y mecanismos que me permiten denunciar a la empresa para que proteja a los consumidores y no introduzca cucarachas en un producto de máximo consumo. Si La Sexta está llena de cucarachas informativas y ha difundido información falsa sabiéndolo y además casi justificándolo, ha violado la ley. La ley audiovisual en España obliga a todos los medios de comunicación audiovisual públicos y o privados a cumplir lo que establece el artículo 20 de la Constitución. Y los derechos consagrados por el artículo 20 de la Constitución incluyen, en primer lugar, el derecho de la ciudadanía a recibir una información veraz. Si tú estás difundiendo información mentirosa que sabes que además que está falsificada, estás violando la ley. Y cuando se viola la ley, los sistemas democráticos tienen mecanismos de defensa social para intervenir contra quienes cometen esa violación de la ley. Y la Ley General de la Comunicación Audiovisual en nuestro país es muy clara al establecer cuáles son las violaciones más graves de esa legislación y cómo se puede actuar contra las empresas que las cometen, incluso
suspendiendo la licencia que tienen por la que pueden funcionar como negocios audiovisuales. Y yo creo que eso hay que planteárselo con tranquilidad, serenidad, con apego a la legislación, de manera democrática, explicando muy bien a la opinión pública por qué se actúa de esa manera, pero actuando con contundencia. No se puede admitir que se reconozca desde un medio de comunicación que se establece como negocio porque se le ha dado una licencia de un espectro electromagnético que corresponde al Estado y que está obligada esa empresa a funcionar en beneficio de la comunidad social. No se puede consentir que reconozca que está mintiendo, que está difundiendo falsedades sabiendo que están falsificadas y que no suceda nada más allá de una cierta condena moral, una polémica, una discusión entre periodistas de si hay que ir o no hay que ir a ese programa. No, hay que actuar con apego a la ley, con apego a la democracia, con la defensa de los intereses de la comunidad, pero con contundencia. Y si usted difunde informaciones que sabe que están falsificadas y que ha violado la ley y los artículos correspondientes de la Constitución, usted debe ser sancionado. Y si hay que quitarle la licencia, pues a lo mejor hay que llegar a ese extremo, explicándolo desde luego muy bien y con apego siempre a los mecanismos democráticos que están establecidos en la ley. Es decir, hay que pelear en serio, hay que defenderse en serio y utilizar los mecanismos democráticos. A lo que decías un poco al principio, Paco, ¿no? De que uno de los principales enemigos de la democracia hoy es un entramado fundamentalmente mediático. Y yo creo que la izquierda y que los movimientos políticos que quieren una transformación social tienen que incorporar eso a sus análisis en mucha mayor medida, porque es un fenómeno reciente de las últimas décadas y que se ha vuelto absolutamente determinante. Es decir, los medios de comunicación de masas han transformado el mundo y que puedan mentir masivamente en una campaña electoral es un factor central que explica muchas cosas. O alguien piensa que no. ¿O alguien piensa que la publicación, por ejemplo, del falso informe PISA no perjudicó electoralmente a Podemos? ¿O alguien va a seguir defendiendo que ese elemento no es central para explicar que lo que decían todas las encuestas, que era que Unidas Podemos pasaba al PSOE, finalmente no se produjera y que lo que hay que hacer para explicar eso es mirarse el ombligo? Yo creo que esa posición hoy ya es insostenible. Entonces hay que incorporar eso a los análisis y hay que incorporarlo también a las estrategias políticas, porque además en estos años han cambiado muchas cosas. No es lo mismo un medio con una línea conservadora que un medio que miente y que fabrica documentos falsos en colaboración con policías y con elementos del Estado. Eso es un cambio cualitativo y hay que hacerse cargo de él, porque no hacerse cargo de él y seguir analizando las cosas igual que hace 10 años, yo creo que es no entender nada de lo que ha pasado en estos años y el cambio que se ha producido en la derecha política y en la derecha mediática, catalizado además por la victoria de Trump en Estados Unidos. Te quería preguntar por cuál está siendo el papel y las resistencias que se está encontrando López Obrador a la hora de transitar desde este narcoestado a un Estado más democrático. No, yo creo que el gran enemigo no es el narcoestado. En esta confrontación que estamos a medio camino, el gran enemigo es algo que en México se ha definido con un término muy bonito, se llama chayote. Chayote, que es planta comestible no recomendable a todo el mundo, significaba el dinero de los fondos de reptiles. Cada Secretaría de Estado tenía una nómina. Si estabas en zona de poder mediático, podías estar en la nómina de 3, de 4, de 5. El gobierno de la Ciudad de México, el gobierno de Guanajuato, bla, bla, bla. Y el mundo del chayote llegó a estar tan extendido en la política mexicana que era excepcional. Los periodistas estaban a salvo de los sobresueldos de los fondos de reptiles. Por lo tanto, eran portavoces de los que les pagaban realmente. Recuerdo haber visto una vez a un jefe de redacción de uno de los periódicos más importantes de México diciendo que lo que le pagaban el periódico no era nada, que él ganaba el triple a través de chayotes. Claro. Y los chayoteros de ayer son los portavoces de la, comillas, libertad de expresión de hoy. Cuando se construye una guerra mediática, la manera como se informa es muy divertida. Por ejemplo, abres la red de un periódico y ves que el tema del aumento del COVID es tratado y informado diariamente en base al global. ¿Cuántos casos ha habido a lo largo de estos 3 años? Y no al común, que es aumenta o disminuye el número de infectados día a día.
hay menos infectados que llegan a hospital y que no llegan a casos mortales. No, lo que se informa es el acumulado. De tal manera que la cifra siempre crece y cada vez es más terrible y cada vez es más espantosa. Esta manipulación sencillita, es práctica cotidiana de la mayoría de los medios de comunicación. La manera como en España se informa de México. Yo de veras me sorprendo cada vez que paso por España y veo a mis amigos españoles decir, ¿y de dónde sacáis esta información? Porque de repente me dicen, bueno, claro, pero es que las empresas de las transnacionales eléctricas defienden la energía limpia. Y yo digo, pero ¿estás hablando en serio? ¿No conoces el fondo del debate entre energía limpia y energía sucia? Lo que defienden son las prebendas que ganaban simulando que hacían energía limpia, que es diferente. Eso es lo que están defendiendo. La mala manera como se ha informado sobre México en España, cómo se ha registrado a la 4T. El otro día veía una noticia intrascendente y resulta que era el mismo día en que en México se había dado 100.000 becas a estudiantes de enseñanza media de familias pobres. Y esto no vi ningún medio que lo comentara en España, y 100.000 becas pesan, porque era la 6ª vez que se hacían becas de este tamaño en los últimos años en México. Y en cambio había una sobre si López Obrador había perdido 2 puntos de aceptación, cuando está en el 61. Pasar del 61 al 63 o del 61 al 59 es intrascendente. Ya, lo sorprendente no es eso, lo sorprendente es que un gobierno con 3 años de existencia tenga un índice de rechazo tan bajo, ¿no? Pero el ángulo no era ese, el ángulo era, había perdido 2 puntos. Entonces la manera como se informaba, que es el reflejo, la prensa y los medios españoles informan sobre México siguiendo la línea que manda los periódicos y la prensa oligárquica mexicana, están en la misma tono. Por lo tanto, tu capacidad, lo de Venezuela es para llorar. ¿Cuántas elecciones democráticas ha habido en Venezuela? De esas nunca se informó. 2 elecciones conflictivas y una en la que medio perdieron. De esas se informó a plana completa. Y con fotos de los que bailan como ahí en la emisión que pusisteis. O damos la batalla, en serio, progresistas, y yo me limitaría a decir honestos. Con un poco de ética profesional. Mi padre, que fue periodista toda su vida y que era de izquierda, claro, hubiera hullado de ver el manejo informativo que estamos viviendo. Y sí hay nuevo bajo el sol. Han cambiado los partidos políticos, perdiendo poder, desacreditándose el fenómeno de la política en términos generales, que muchas veces han promovido, están siendo sustituidos por unas nuevas fuerzas de registros no partidarios y de registros, sin embargo, claramente oligárquicos. Y no es Goebbels que te decía, tú calumnia 8 columnas y ratifica a 8 puntos en la página 32 del periódico, aunque sí es Goebbels. Había que revisar cosas históricamente como el manejo antijudío de la prensa nazi en 1932, las cosas que se decían en los periódicos. O había que revisar la historia del Fondo de Reptiles en la historia de España, ¿no? ¿Cómo se generaron? Que ya se daba por hecho. ¿Tú cuánto tienes de Fondo de Reptiles?, preguntaba el ministro de Interior al ministro de Exteriores. No, yo poco. ¿Y necesitas más? Sí, yo necesito. Había que ir un poco hacia la historia para encontrar la génesis de las, ¿cómo lo llamarlo? Lo llamáis mafia de la información y con sentido, pero había que encontrarle también un nombre bueno, porque últimamente los nombres están muy, muy tontos. Como eso de que, pero tú eres populista. Claro, yo soy populista. ¿Y vosotros qué sois? ¿Antipopulares o qué coño? Yo sí soy populista, populachero, populacho. Soy plebe, no tengo problemas, lo asumo. Pero ¿y vosotros qué sois? ¿Antipopulares? ¿Clasistas? ¿Racistas? O sea, vamos jugando limpio. Pues ya nos pusieron un membrete sociológico de fabricación exótica por parte de las academias blandas y ahora, no, yo no soy populista.
Tío, sí, es terrible tener que decir yo no soy populista, por eso yo ya decidí que no pierdo el tiempo. Yo sí soy populista, no tengo problemas. En México hemos sido también testigos de conspiraciones muy importantes durante la campaña electoral para tumbar a AMLO, pero no podemos decir que los creadores de la Operación Berlín estén quemados, ¿o sí? Porque yo veo a Enrique Krause como si nada. Porque al periodista que contrató como si... Mija, ¿qué culpa tengo yo que Enrique Krause le den cátedras en universidades norteamericanas? En México, a nivel popular, yo creo que no se atreve a cruzar la calle, el Zócalo, cuando yo la cruzo, no creo que se atreva. Ahí está quemado, pero sigue controlando espacio mediático, relaciones internacionales, apoyos de la Academia Blanda. O sea, es un fenómeno horroroso, porque tienen reconocimiento las voces de este nuevo entramado. Y tienen contactos, ahí está Vargas Llosa, que les abrirá la puerta si acaso no encuentran portero ese día, ¿no? Pero está muy... ¿Cómo lo desmontas? No te queda nada que el continuo, el machaca. Frente al calumnia 8 y que te corrijan, yo creo que hay que variar el tipo de intensidad. O sea, vamos a los tribunales a acusarlos de falsedad, o vamos a pedir públicamente juicios de honor. El señor que dijo esto, lo invito a las 3 de la tarde en tal plaza a que venga y lo demuestre. O que pidan disculpas a los periodistas que se sumaron a la calumnia. No tanto judicializarlo, sino moralizarlo, que los que se suman a la calumnia pidan disculpas. No exijo reivindicación económica ni que me paguen por daños ejercidos. Exijo que pidan perdón por haberse sumado a la calumnia. O sea, llevar al debate ético más que el debate judicial. El debate judicial es peligroso porque es un entrampadero que, como decía Martín Men, es el mismo entrampadero, una variante del entrampadero. Hace falta educación mediática y hace falta que existan más medios de comunicación alternativos para defender los derechos en uno de los terrenos de combate político fundamental, que es el de la ideología. Nosotros desde aquí no ocultamos nuestra línea editorial, pero todavía nadie ha podido decir que hayamos dado una noticia que no sea cierta, que hayamos dado un dato equivocado. Y si alguna vez nos hemos equivocado en algo, hemos rectificado inmediatamente. Creo que se puede tener línea editorial, que se puede tener compromiso y no mentir y no utilizar fake news como utilizan siempre los enemigos de la democracia y de la libertad. Muchas gracias, Manu. Si ves manipulación en los medios de comunicación, escríbenos a titularesalbanquillo@gmail.com. Y con eso terminamos. Hasta la semana que viene.